Con este día de enseñanza de escuela profética. Como les decía, hoy vamos a ver el capítulo 13 del profeta Samuel, en Primera de Samuel, y le he llamado yo, espera el plazo señalado. Dice el verso 1, recuerden que aquí vamos viendo verso por verso, versículo por versículo. Dice el verso 1, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mismas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Quizás nosotros leemos y vemos como algo, pues, no tan importante, pero si nos detenemos un poquito a meditar, qué es lo que está diciendo acá la Escritura, ¿verdad? Nos dice que Saúl tenía ya 30 años. En los 30 años él comienza a reinar sobre Israel. Es allí donde él comienza a ejercer su función. Y dice que su reinado duró 42 años. Investigaba pues acá cuánto tiempo había reinado. Pero que cuando él tenía 2 años en el reinado, o sea, 2 años de ejercer como rey sobre Israel, él escoge 3,000 hombres de Israel, o sea, 3,000 soldados. Él toma 3,000 y dice que 2,000 se quedan con él, ¿verdad? Y 1,000 van con Jonatán. Cada uno estaba en una posición diferente. 2,000 estaban en Mismas con él y 1,000 en Gaba con Jonatán. Y lo curioso es que al resto del ejército dice que lo mandó a su tienda. Le dijo, váyanse a su tienda. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Saúl tenía poco tiempo, quizás 2 años, poca experiencia, podríamos decir, todavía en cuanto a ejercer como rey sobre Israel. Recordemos también que él todavía tenía una prueba de parte del Todopoderoso a través del profeta Samuel que le había indicado. Y dice que él escoge solo 3,000 y el resto le dijo, vayan a sus tiendas, váyanse tranquilos, nos vamos a quedar solo con 3,000 hombres. De esos 3,000 no eran cualquier hombre, eran soldados, eran los que estaban al frente del ejército con él. Y dice que en el verso 3, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Aquí podemos ver algo tremendo. ¿Por qué? Porque ¿quién era el rey? ¿Verdad? Era Saúl. Él era la autoridad en ese momento. Era la línea de autoridad, ¿verdad?, en el campamento para dar la voz de atacar o de no atacar. Pero resulta que Jonatán estaba tan emocionado como hijo de Saúl, ¿verdad?, y siendo parte del ejército, y dice que él ataca la guarnición de los filisteos. Él va y ataca, sin que su padre le dé instrucción, sin que su padre le dé orden, va y ataca, ¿verdad? Solamente fue él con los 1,000 hombres que tenía. No tenía más porque los 2,000 se habían quedado con Saúl. Y aquí él hace algo que no debía. ¿Por qué? Porque su padre, el rey, no había dado autorización de atacar a los filisteos. Pero él se emociona y él lo hace. Él no era ni el rey, ¿verdad?, ni en ese momento la autoridad para dar la voz de atacar. Y resulta que cuando ataca, dice que lo oyen los filisteos. Es decir, el ejército enemigo escuchó, ¿verdad?, escuchó que habían atacado, que el ejército de Israel había atacado, pero realmente era Saúl con sus pocos hombres. Y resulta que los filisteos no eran cualquier ejército pequeño, no. Ellos eran un ejército numeroso, muy numeroso. Era el enemigo también del pueblo de Israel. Cuando ataca Saúl, ¿verdad?, cuando ataca a Jonatán y los filisteos ya se dan voz de alerta, escuchan el ataque, ¿verdad?,
ellos también se levantan, ellos también se ponen en posición de guerra. ¿Y qué hizo Saúl en ese momento? Dice que Saúl hizo tocar shofar por toda la tierra diciendo, oigan los hebreos. Esa palabra atacó, ¿verdad? Atacó porque dice que Jonathan atacó. También tiene que ver con golpear. Golpear, conquistar, destruir, combatir, derribar, desbaratar, deshacer, destrozar, destruir, devastar, saquear, matar, vencer y sacudir. ¿Cuántas veces nosotros atacamos al enemigo espiritualmente? ¿Cuántos escucharon la alabanza que tenía? Lanzó flechas, destruyendo, ¿verdad? Hoy no nos vamos a poner en una posición de lanzar flechas, pero espiritualmente nosotros sí atacamos. Espiritualmente nosotros vamos en contra, ¿verdad?, de ese ataque enemigo o de lo que el enemigo te está trayendo hacia nosotros. No lo veamos de forma literal, veámoslo como guerra espiritual. ¿Cuándo nosotros atacamos? Cuando golpeamos, cuando estamos dando golpes, cuando usted usa una vara, cuando usted usa un pandero, cuando usted está moviendo un manto, un estandarte, ¿verdad? Estamos dando golpes. Pero lo más importante es que nosotros sepamos dar golpes certeros. Tenemos que tener cuidado, no dar golpes en el aire. Estoy hablando, ¿verdad?, proféticamente, porque obviamente vamos a dar golpes en el aire. Pero cuando yo digo dar golpes en el aire, es no hacerlo en vano, no hacerlo por emoción. No hacemos una guerra espiritual porque a mí me parece y porque yo vi lo voy a hacer. No. Nosotros tenemos que aprender a dar golpes certeros al enemigo. Cuando usted usa una vara, cuando usted usa un shofar, cuando usted usa un pandero, cuando usted usa una bandera, cuando usted está portando un estandarte, usted está dando golpes, usted está golpeando, usted está atacando, usted está derribando, usted está conquistando. Y yo le decía a alguien en estos días, sí, hay que hacer toma de territorio. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tomarlo naturalmente con una vara allí, sino primero es un trabajo espiritual. Necesitamos los intercesores proféticos que se levanten, esos intercesores que en santidad, que guardando la palabra, obedeciendo al Todopoderoso, se van a levantar a dar golpes certeros, no a golpear en el aire, hablando vanamente, sino certeros, para que sepamos dónde tenemos que golpear al enemigo, dónde tiene que derribarse. A veces nosotros miramos naturalmente y decimos, ay, ahí tiene que golpearse porque ahí hay un ídolo. Y pone la mirada en el ídolo, pero no vemos dónde está la operación. Quizás está ahí la estatua, quizás ahí hay un principado, quizás ahí hay algo, pero ¿de dónde está la operación? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Solamente les traía esto para que sepamos dar golpes certeros y sobre todo que sepamos quién es nuestro enemigo. Y ya les voy a mostrar acá por qué. Porque ellos apenas contaban con 3,000 hombres. Y ya vamos a ver quién era el ejército de los filisteos. Saúl había dicho, quédense 3,000 y el resto váyanse a sus tiendas. Pero el ejército enemigo era numeroso. El ejército enemigo dice que era más numeroso, ¿verdad?, que la arena del mar. Entonces, entendamos ahora qué sucede cuando nosotros estamos sonando un shofar. Si tocar, vamos a ver qué significa. Porque dice que Saúl hizo tocar un shofar. Tocar o taká significa bulla, ruido, palmotear, clavar, un clavo o una estaca, un dardo o una flecha, meter, sonar o tocar trompeta. Entonces, esto es para los toqueín. Cuando están sonando un shofar, no es solamente tocar un shofar, no. Recordemos que aquí están lanzando flechas, porque significa, ¿verdad?, lanzar o flecha, y significa lanzar, clavar, enviar una flecha.
Entonces los toqueín, ¿por qué esto? Porque de pronto, voy a sonar el shofar. ¿Y qué pasa? ¿Cómo va a atacar usted? ¿Va a sonar solamente el shofar o usted va a declarar una palabra al momento que va a sonar el shofar? Y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque espiritualmente usted está lanzando flechas. Usted está lanzando flechas cuando usted está tocando un shofar para los toqueín. Usted está clavando una estaca o está enviando dardos al enemigo. No es solamente tocar un shofar. Por eso es que el toqueín tiene que estar también preparado espiritualmente. No podemos enviar, vaya usted, toque el shofar. No. ¿Cómo estamos? Un soldado débil no puede ir a la guerra. Un soldado enfermo no puede ir a la guerra. Tiene que estar recuperado, tanto físicamente y espiritualmente. Porque no es solamente tocar. Por eso después hay represalias. Porque nos emocionamos y yo quiero tocar el shofar y usted ve que ahora la venta de shofares se ha hecho un negocio, ¿verdad? Hoy todo el mundo quiere tener un shofar y suena el shofar y es más, usted ve en enseñanzas que dicen cuando suena el shofar los demonios huyen. Es que los demonios no van a oír por oír una bulla, porque también significa tocar bulla. Puede haber bulla, puede haber solo ruido. Lo que verdaderamente el enemigo va a temer es cuando se lance flechas, es cuando usted esté clavando una estaca, es cuando usted esté derribando, es cuando usted esté atacando. Ahí es cuando el enemigo va a huir. Ahí es cuando el enemigo verdaderamente va a decir, aquí hay un campamento que está peleando. Y estoy hablando de forma espiritual, ¿verdad? Porque ahora los toqueín pueden estar en Ecuador, podemos estar acá, otros podemos estar en diferentes lugares. Pero si nos ponemos de acuerdo para sonar, para tocar el shofar y nos ponemos de acuerdo en el propósito, vamos a conseguir conquistas. Vamos a ver que ganamos batallas. Entonces, no es solamente tocar por tocar. El shofar es un instrumento ceremonial, sí. También es un instrumento que lo usan, ¿verdad? Para tocar y anunciar cambio de guardia, podemos decir así, en el campamento. En fin, tiene varios usos. No voy a dar acá una clase de shofar. Eso lo vamos a ver más adelante en Escuela Profética. Solamente les estoy diciendo como guerra espiritual. ¿Por qué? Porque no es tocar por tocar. Tenemos que estar preparados para tocar un shofar. Porque aquí se va a lanzar flechas. Aquí vamos a enviar dardos para el enemigo. Hasta ahora el enemigo había enviado dardos al pueblo de Israel. Hasta ahora el enemigo había enviado sus flechas, ¿verdad?, envenenadas al campamento del pueblo de Lavacados. Pero es tiempo que nos levantemos a nosotros poder conquistar, destruir, combatir y derribar todo lo que el enemigo ha estado lanzando. Entonces, Saúl, ¿qué estaba haciendo en este momento cuando él dijo, suenen o toquen el shofar por toda la tierra? ¿Verdad? Saúl estaba convocando a los hebreos, al ejército que él había enviado a sus tiendas, que tenían que volver al campamento de batalla. Saúl estaba diciendo, ¡hey! ¡Alerta! Empezó la batalla, despierten, levántense. El shofar también hace eso. Cuando sonamos el shofar declarando la palabra, también estamos alertando al pueblo, también estamos despertando, ¿verdad? Muchas veces quizás ustedes ni cuenta se han dado cuando estamos en alguna reunión y se suena el shofar, porque espiritualmente estamos mirando qué está pasando al otro lado. Quizás usted está al otro lado de la cámara, pero si enviamos la palabra y declaramos la palabra, ¿verdad? Allí va a ir, ¿qué cosa? El mensaje. Y Saúl dijo que hagan tocar shofar, pero que también lleven un mensaje. Oigan los hebreos, ¿verdad? Oigan los hebreos. Entonces, no solamente es tocar, es mensaje, es declaración de la palabra. ¿Qué es lo que queremos al momento que sonamos el shofar? ¿Verdad? Y esto es para los toqueín, ya sé que se reunieron, para los días, las horas que van a sonar shofar, es declarar la palabra. Y dice el verso 4, y todo Israel oyó que se decía, ¿ve?
había un mensaje. Oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Aquí estaban diciendo, ¿verdad? Un mensaje. Es decir, no solamente tocaron el shofar, sino que estaban dando un mensaje, ¿verdad? El mensaje era que había un ataque, que había una batalla, que empezó una guerra. ¿Para qué? Para que el pueblo despierte, ¿verdad? Para que el pueblo empiece, ¿verdad? A reunirse. Entonces, aquí había un mensaje de guerra. ¿Por qué? Porque había una batalla. Israel había atacado a los filisteos. Aunque el ataque empezó Jonatán, Saúl como rey y como padre de Jonatán tuvo que ponerse al frente de la batalla y tuvo que empezar a dar instrucciones, ¿verdad? Eso es lo que pasó. No era el momento, no tenía que pasar eso, adelantarse a la batalla, pero alguien que se emocionó empezó una guerra. Entonces, aquí podemos ver la importancia, ¿verdad? Del que lleva la autoridad en el campo de batalla, del que es la voz, del que está al frente, ¿verdad? Y esto es para que, vamos a poner un ejemplo, en los intercesores. A veces nos emocionamos y en los lugares a donde hay grupos de intercesores, uno está haciendo una intercesión y el otro se emociona y levanta también la voz. Así no es nada en desorden. Hay que respetar líneas de autoridad. El que ha sido delegado para que en ese momento lleve la intercesión, pues tiene que los demás sujetarse a esa persona. No podemos hacer un alboroto en guerra espiritual, ¿verdad? En una intercesión, en una oración, muchos se emocionan y levantan la voz que se escucha más del que está dirigiendo la oración. Así no puede ser. En el reino tiene que haber orden. Y esto es nosotros poder entender que en el reino hay una autoridad que ha sido delegada para llevar tal función, para cumplir tal misión. Por eso hay muchos fracasos, ¿verdad? Cuando la gente hace guerra espiritual, cuando están en una oración o una intercesión profética. Voy a poner un ejemplo. El que está delegado, el que está por el Padre posicionado para orar por las naciones y está orando por las naciones. Y creemos que todos podemos orar por las naciones. Hay uno, ¿verdad?, que está en un nivel de autoridad mayor, podríamos decirlo, y está orando en ese momento, haciendo una guerra espiritual contra Jezabel, contra el principado que se está moviendo en ese lugar. Y los demás se emocionan y también comienzan a ir contra Jezabel. Tengamos cuidado, porque no estamos respetando líneas de autoridad. Y de pronto, por eso hay consecuencias, retaliaciones y vienen los golpes. ¿A dónde? A la salud, a las finanzas, a la familia. Y después no sabemos por qué. Después no sabemos qué pasó, por qué está mi salud así, por qué estoy quebrantada de salud, por qué mis finanzas esto, ¿por qué? Porque estamos entrando en un campo de batalla donde yo no era la autoridad. Estoy entrando en un campo de batalla donde a mí no me correspondía esa función. Recordemos que en el reino cada uno tiene una función que cumplir, ¿verdad? Y dice también el verso 4, ¿verdad?, que Israel oyó que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Esta palabra abominable, ¿verdad?, se había hecho ofensivo. Israel se había hecho ofensivo ante los filisteos. Entonces, ¿qué pasó? Dice que el pueblo se juntó. ¿Cuándo se juntó? Cuando escuchó el sonido del shofar, se escuchó la voz de alerta, ¿verdad? El mensaje de convocatoria para la batalla. El pueblo se juntó, se reunió junto a su rey, junto a su líder, junto a su autoridad. No dice, ¿verdad?, que se juntó en pos de Jonatán. Dice en pos de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era el rey. Él era la autoridad. Entonces, qué importante es que aprendamos nosotros a respetar nuestra línea de autoridad, que aprendamos nosotros a qué. Si nosotros nos sujetamos a nuestra autoridad, y estoy hablando a la autoridad que en ese momento esté, voy a poner un ejemplo,
los que están en grupos de intercesión. Allí en ese grupo hay una autoridad, a alguien se le delegó, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos a esa autoridad que se le haya delegado y en un lugar al que sea la autoridad. Y se reunió en Gilgal. Algo hermoso, Gilgal seguía siendo un lugar de encuentro profético, un lugar de encuentro, ¿verdad? A donde habían muchos acontecimientos ya anteriores a esto. Vamos a ver el verso 5. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron, acamparon en Micmas al oriente de Betabé. Es tremendo. Mire que es como cuando, ¿verdad? Nosotros cuando éramos pequeñitos decíamos, ahí hay esto de avispas, una casa de avispas, y alguien iba y como cuando estábamos allá, ¿verdad? Me acordé cuando estábamos allá en el huerto y había una casa de avispas y se tocó la bandera, ¿verdad? Con esa avispa y las avispas salieron corriendo, salieron volando todas, siguiéndonos, ¿verdad? Nos siguieron. ¿Por qué? Porque nosotros no habíamos estado preparados de que ahí había esas avispas, de que ahí estaba esa casa de avispas. Y cuando pues se tocó eso, ¿qué pasó? Volaron y nos siguieron. Bueno, a mí no me picó ninguna, pero muchos sí salieron afectados, muchos sí salieron, ¿verdad? En ese momento con hinchazón. Y esto fue lo que pasó. Me acordé. Esto fue lo que pasó acá, ¿verdad? Jonathan ataca y cuando escuchan los filisteos, ellos salen también. ¿A qué? Se juntaron para pelear. Y recuerde que cuántos hombres había dejado Saúl. Dice que había dejado solo 2,000 y 1,000. Y dice que el ejército de los filisteos eran 6,000 hombres de a caballo. Solo de a caballo eran 6,000. Y era un pueblo numeroso, muy numeroso. Entonces imagínense, nosotros tenemos que conocer contra quién vamos. ¿Quién es nuestro enemigo? A veces nosotros creemos que podemos ir a hacerle la guerra espiritual a quien sea, sin saber en dónde estamos parados, qué territorio es, ¿verdad? O quién es ese enemigo al que nos vamos a enfrentar. A veces, voy a poner un ejemplo, alguien nos dice, venga a orar a mi casa, ¿verdad? Y usted va porque usted es bueno, porque usted le gusta ir a orar y sabe usted discernir o usted conoce qué se está moviendo allí. Y de pronto usted va y después comienza mal, ¿verdad? El matrimonio, las finanzas, la salud, y usted no sabe por qué. Pero fue muy bueno usted ir a orar, pero no sabía qué se movía dentro de esa casa. No sabía qué había. Entonces no nos pasemos de buenos, ¿verdad? Porque ir a hacer guerra espiritual tenemos que saber conocer a nuestro enemigo. A veces así yo voy a orar que aquí hay un drogadicto, que aquí hay un homosexual, que aquí hay una lesbiana. Yo voy a orar, yo voy y hago esto. Muchos somos así, pasados de buenos. Pero ¿fuimos enviados a hacer eso? Nuestra autoridad conoce que que vamos a hacer eso y nos envió. ¿Con qué autoridad vamos? ¿En la nuestra? ¿O nuestra autoridad nos envió? Entonces tengamos mucho cuidado porque podemos salir golpeados. Acá este ejército de los filisteos, ¿verdad? No era cualquiera. Notemos algo, estaba muy bien preparado. Tenía gente de a caballo. Y asimismo usted y yo, no creamos que nuestro enemigo, es cualquiera. No se confíe. Ellos tenían 6,000 guerreros de a caballo, ¿verdad? Y quizás Saúl no los tenía. El ejército filisteo era numeroso, dice, como la arena que está a la orilla del mar. Muchas veces nosotros como creyente creemos que en la condición en que estamos yo puedo ir a vencer. Yo puedo ir a hacer una guerra espiritual. Que yo puedo ir a atacar al enemigo y que voy a tener victoria.
no nos confiemos, no hagamos cosas locamente, como hizo Saúl, ¿verdad? Entonces, esta cantidad que yo veo menos acá, porque dice que Saúl tenía menos que los filisteos, si yo veo en números, puedo decir, eran menos personas, pero si yo lo veo de forma espiritual, puede representar débiles, personas que están débiles, personas que no están preparadas, personas que no están capacitadas y van a entrar en un campo donde va a haber batalla, ¿sí? Y ellos acamparon, o sea, este ejército estuvo preparado. El enemigo no duerme. ¿Por qué? Porque él es un imitador. Como la Escritura dice que no duerme el que guarda Israel, no crea que el enemigo se duerme. No crea que él está dormido. Usted y yo nos podemos dormir espiritualmente, nos podemos confiar, dejamos de orar, dejamos de estar apercibidos, pero el enemigo jamás duerme. Él está muy bien resguardado por su ejército, voy a poner un ejemplo, pero también muy bien preparado para el ataque. Dice el verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas. ¿Y por qué Israel vio que estaba en estrecho? ¿Por qué Israel se vio en aprietos, se vio en apuros? Porque vio la cantidad, porque vio un ejército numeroso, porque vio que ellos eran más poderosos. Sus ojos vieron esto. Y como hicieron algo, ¿verdad? Algo que en sus fuerzas dijeron, vamos a atacar, y atacaron. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dicen que se llenaron de miedo, se escondieron en cuevas. Israel se vio apurado, Israel se vio en apuro, se vio asustado, ¿verdad? Todo el ejército estaba amedrantado, todos. ¿Por qué? Porque vieron un ejército del enemigo numeroso y les dio miedo. ¿Y sabe algo? El miedo lleva a esconderse. El miedo hace que aunque sean guerreros, se escondan. No era cualquiera tampoco el pueblo de Israel. Eran ejército, eran guerreros, eran hombres de batalla. Pero miraron sus ojos números, ¿verdad? La cantidad, y les dio miedo. Y se escondieron. Qué tremenda escapada la que hicieron. Dice que se escondieron en fosos, peñascos, rocas, cuevas y cisternas. Yo veía algo acá y yo decía, los mismos que fueron corriendo al sonido del shofar, luego después salieron corriendo cuando miraron al enemigo. Muchas veces somos así. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Al sonido del shofar o en una convocatoria, ¿verdad? Podemos decir, aquí estoy firme, pero luego, más adelante, desertan. Se llenan de miedo. El miedo es, no puedo. El miedo es, no lo voy a lograr. El miedo es, ya no avanzo. Y se esconden, ¿verdad? Cisterna. Y yo veía, ¿qué es la cisterna? Abismo, cueva, hoyo, pozo. Muchas veces el creyente también se siente atemorizado. También se siente con miedo. Y allí se va a esconder. ¿Recuerdan quién se escondió en la cueva? Elías. Muchas veces, hombres y mujeres con grandes llamados se esconden en la cueva. Muchos hombres y mujeres con llamados del Todopoderoso están con miedo y no quieren salir. No quieren hacer lo que el Padre los ha llamado a hacer y se esconden, ¿verdad? Así estaba el pueblo, escondido, atemorizado. ¿Se olvidaron? ¿Qué cosa? ¿Quién estaba con ellos? ¿Pero por qué? ¿Por qué se olvidaron? Recordemos qué dijo el pueblo: queremos un rey que vaya delante de nosotros. Y pusieron su mirada en el rey, pusieron su mirada en el hombre, porque el Todopoderoso era el que vencía sus batallas, el que les daba ganar las batallas. Pero en este momento estaban llenos de miedo,
estaban atemorizados. En este tiempo muchos con llamados, ¿verdad?, con ministerios, están con miedo y no quieren salir. Tienen miedo. Es que, ¿qué dirán? ¿Y si no lo hago bien? Es que, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? La multitud los atemoriza. Eso no fue para nosotros. Eso no fue hecho para ninguno de nosotros. Y dice el verso 7, y algunos de los hebreos, mire, eran hebreos. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Pero cómo? Temblando. ¿Está leyendo allá? Es decir, algunos hebreos, algunos soldados cruzaron el Jordán, pero ¿para qué? No para ir a pelear, para huir. Huyeron a la tierra de Gad. Yo les voy a decir algo. Así es como opera el enemigo, a través del miedo, a través de la intimidación. Hace que el guerrero, que aquel que ha sido llamado, salga de su territorio, salga de la posición en la cual debe de mantenerse. Cruzaron, salieron huyendo. Eso dice, que pasaron el Jordán, pero cruzaron huyendo. Yo veía en otra versión, para huir, dice. Cruzaron a esa tierra de Galad para huir. Y aunque Saúl seguía en Gilgal, los hombres que estaban con él, ¿cómo estaban? Temblando, estaban con miedo. Es tremendo. ¿Sabe algo? El enemigo gana la batalla antes de pelear. Aquí no había habido una batalla todavía. Aquí solamente había ganado la batalla en la mente, en su corazón. Y el miedo los hizo desertar. Estaban temblando, se escondieron, huyeron. Así hay muchos. Pero usted y yo no le estoy hablando esto del miedo a ustedes. Yo sé que ustedes son fuertes, valientes, que ustedes se mantienen firmes en su posición, que ustedes no salen y no abandonan el campo de batalla. Ese es un verdadero guerrero. Ustedes han escuchado por ahí, soy guerrera, los guerreros, los valientes. Sí, pero ¿dónde estás ahora? ¿Entre los que huyeron o entre los que están firmes? Allí se mide quién verdaderamente, ¿verdad?, es guerrero. Sí, habrá momentos donde tienes que huir, como José. Huye al pecado, huye a la tentación, huye, de eso sí tienes que huir. Pero si sabes que el Todopoderoso está contigo y que Él te respalda y que Él es tu shomer, el que te guarda, ¿de qué vas a huir? Cuando Él nos da una asignación por hacer, es porque Él está con nosotros. Si Él no me envía, allí sí voy a estar con miedo. Si Él no me envía a hacer algo, allí sí voy a estar atemorizada. Pero si Él me dijo, entra, yo entro porque sé que Él ya entró, porque sé que Él ya está allí. Pero si hacemos algo en nuestras emociones, si hacemos algo porque a nosotros nos parece, ahí sí le va a tocar huir. Allí sí va a salir corriendo, porque no fue enviado a hacer algo. Porque el Padre nunca le dijo, ve y ataca, ve y haz esto, no. Entonces, qué tremendo, porque aunque habían algunos con Saúl, el pueblo todavía le seguía a su rey, pero iban temblando. ¿Y de qué servía ese ejército que estaba lleno de miedo? ¿De qué servía ese ejército que estaba temblando ante el enemigo? Y vamos a ver, esta palabra temblando. No era temblando de frío, porque allá mis hermanos cuando están con frío tiemblan, de frío. Este temblando, ¿verdad?, era temblar con terror, temblar con ansiedad. Temblar significa también sobresaltarse, estar aterrorizado, alborotado. Así estaba el pueblo. Sí, porque podemos temblar de frío, pero que usted comience a temblar
porque está lleno de terror, de angustia ante lo que está pasando, eso no es para nosotros. En el reino se necesita valientes. En el reino se necesita aquellos que no abandonan la posición. Yo hoy que preparaba esta clase, ayer y hoy, yo decía, todos queremos ser soldados del ejército celestial, soldados de la tropa del Todopoderoso, pero resulta que muchas veces desertamos. Muchas veces decimos, ya no más, hasta aquí llego. Me voy a tomar un tiempo de descanso. Y me llevaba a meditar el ejército natural. Cuando alguien va y se enrola en las filas del ejército de su nación, ¿será que le puede decir ese soldado a su capitán, a su sargento, al que está a cargo? Sargento, déjame ir a vacacionar un tiempecito donde mi mamá, porque es que no quiero entrar allí a la selva. Mire, no quiero pasar por ese lodo, por esa agua. Sargento, pero no me hable muy duro. Es que mi mamá o mi papá no me hablaba duro. No me quite los Nike que cargo. No me haga poner esas botas. Yo quiero seguir con mis zapatos. Eso no le vamos a decir. En un ejército, en una nación, ¿verdad? Allí los soldados aprenden. ¿Cómo? Con voz alta. El que está al frente les va a hablar y les va a dar dirección. No tocándoles y sobándoles el hombro. Les va a hablar con firmeza. Les va a hablar con autoridad. El reino no es para niñas que no quieren dejar sus tacos. El reino no es para niños que no quieren dejar sus Nike. El reino no es para los mimados. El reino no es para aquellos consentidos. El reino es para aquellos que se quieren dejar formar. Vienen como ovejas, pero tienen que salir leones. Vienes como un polluelito, pero tienes que salir águila. Ese es el reino. Y no todos están preparados para eso. Es más fácil decir, me voy a la cueva, me voy al hoyo, me voy al pozo, me voy a la cisterna. Es más fácil huir. Es más fácil escapar. Porque no estamos preparados para un entrenamiento militar en el reino. ¿Usted se imagina cómo preparaba en el ejército de Saúl a estos soldados? No creo que los preparaban con niñería. Nada que ver. Y que la tierra o los lugares por donde eran preparados, quizás les tocaba pasar como ahora vemos los entrenamientos en el ejército, ¿verdad? De una nación, los llevan en el agua, los llevan por los lugares donde hay lodo, en fin, les hacen una preparación rigurosa. Y nosotros espiritualmente, ¿verdad? Nos preparamos. El lodo, el charco, los matorrales, no son naturales, son espirituales. Es lo que te duele, lo que te incomoda, lo que te molesta. ¿Estamos preparados para pasar eso? En el ejército celestial, en el ejército del reino, tenemos que prepararnos. Y estos hombres estaban aterrorizados. Al lado de Saúl, sí, seguían, pero con miedo, ¿verdad? Hay quienes pueden estar a tu lado, pero pueden estar temblando de miedo. ¿Por qué se tiembla de miedo? Por falta de emuná, de fe. Muchos también tiemblan de miedo. Cuando llega una enfermedad, llega una situación a la familia y alguien está enfermo, muchos comienzan a llorar. El médico le dice, mire, es que no da resultado la medicina, ya no hay nada que hacer. Muchos tiemblan de miedo y se ponen a llorar. Se atemorizan. Pueden estar a tu lado, pero atemorizados, llenos de miedo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que tenemos emuná, que tenemos fe, que tenemos convicción, que el que nos ayuda es el Creador. Entonces necesitamos gente a nuestro lado que nos ayude a levantar. Necesitamos gente a nuestro lado que nos ayude a avanzar, a seguir, no a retroceder.
Necesitamos esas personas a nuestro lado que nos digan, sigue, avanza. Si la mano del Creador está contigo, Él va delante de ti, Él te lleva. Tú no te vas a quedar, no te vas a morir en el desierto. Sigue caminando, pronto cruzamos. Llegamos a nuestra tierra prometida. O tenemos a nuestro lado quien nos digan, ay no, vea, ya no, mejor no siga, ya no avance. ¿Quién está a nuestro lado? Porque el que tiene miedo es el que huye. Aquí huyeron los que estaban con miedo. ¿A quién le vas a escuchar? ¿Al que te invita a seguir y avanzar o al que te quiere hacer desertar? No se ganan batallas sin antes haberlas peleado. No puedo decir que soy un guerrero si no estoy al frente, escondido en la cueva, un guerrero con miedo. Entonces, ¿verdad? ¿Quién está a nuestro lado? Y dice el verso 8, y él esperó 7 días, o sea, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. ¡Qué tremendo! Imagínense cómo estaba el miedo allí. Imagínense cómo estaban. ¿Y quién empezó todo? Jonathan, el que no debía haber empezado una batalla, no debía haberse empezado esa guerra. Tenían que esperar, Samuel tenía que llegar, pero dice que Saúl esperó 7 días, conforme al plazo de Samuel. Ahora que nosotros conocemos los tiempos del Abba, ¿cómo estás contando tú los días? ¿Los estás contando en el calendario grecorromano o tus días para ti, para tu vida, los estás llevando conforme al calendario establecido por el Abba? ¿En qué día estás? Cuidado, porque podemos estar contando nuestros días conforme al calendario grecorromano. Usted y yo que conocemos Torah, sabemos que el día empieza al atardecer, ¿verdad? Ya estamos en un nuevo día y mañana al atardecer se termina. Entonces, ¿verdad? Conforme al plazo de Samuel, vamos a recordar qué fue lo que le dijo, y esta era la última prueba, podría decirlo, de lo que le había dado las instrucciones el profeta el día que lo ungió a Saúl. Eso está en primer libro de Samuel, en el capítulo 10, que ya lo vimos, verso 8. Fue parte de las instrucciones, luego de ser ungido. Vamos a ver qué le dijo. Le dijo, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Sí, ya estaba allí. Ya estaba. Le dice, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de shalom. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Es tremendo. Nada se hizo como se dio la instrucción, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque se empezó haciendo las cosas mal. Porque el hijo de Saúl se emociona y ataca a los filisteos. No tenía que haber hecho. Y respetó una línea de autoridad, que era su papá. Y su papá tenía que esperar al profeta. Pero no sucedió así. Todo se desbarató. Cuando se desbarata el diseño, porque el profeta lo que hace es traer el diseño del Padre a la tierra. Cuando se desbarata el diseño, olvídese que ahí se pierde todo. Empezó Jonathan. Y desde que empieza Jonathan, el pueblo se llena de miedo, se esconde, huyen, desertan. Y claro, Saúl se vio en apuros. Saúl se vio en aprietos. Dice que esperó 7 días y vio que no llegaba. Y de pronto él dijo, yo esperé el plazo.
Pero no llegaba Samuel a Gilgal, el profeta no llegaba. Y como les decía, plazo tiene que ver con temporada. Significa moed. Usted y yo ya sabemos, ¿verdad? Las moed del Padre. Es tremendo. Y el profeta Samuel le dio este plazo a Saúl, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él se le fue revelado, porque el Todopoderoso le dio dirección cuando le fue diciendo, punto por punto, allí estaba lo último, sube a Gilgal, allí me vas a esperar, yo voy a llegar porque voy a ofrecer los sacrificios, los holocaustos, la ofrenda de Shalom, y allí te voy a dar instrucciones lo que tienes que hacer. Eso se llama no saber obedecer instrucción. Y yo digo algo, ¿será que Saúl no le dio instrucciones a Jonathan? Porque hay dos cosas. O no sabemos escuchar instrucción o no sabemos dar instrucción. Porque a veces se le culpa solamente, es que no sabe escuchar, es que no escucha instrucción, pero ¿usted sí sabe dar instrucciones? Y ya no hablando solamente en lo espiritual, ministerial, en su casa. Si como padres usted no da una instrucción firme de cómo se debe de hacer, eso se viene abajo. Y después nos lamentamos. Empieza en la casa. Recuerde que ese es su pequeño campamento. Entonces, o no sabemos escuchar instrucción o no sabemos dar instrucción. Porque Jonathan hace algo que no tenía que hacer. Y eso provocó que se venga abajo todo. El pueblo se llenó de miedo, se desertó, los filisteos lo alborotaron como avispas, ¿verdad? Entonces, el profeta cuando le dio este plazo, esta moed, le dijo, espera, y le aseguro que como era una moed, como era una temporada, como era un tiempo señalado, tenía que esperar hasta la tarde. Entonces, ¿verdad? El padre le revela a Samuel y le da todo un instructivo para Saúl. Él cumplió todos, pero el último falla. Así hay mucho pueblo de lavacados. Cumplimos todos, pero la última instrucción fallamos. Qué tremendo. Y vamos a ver las consecuencias. No crea que fallé, te pido perdón. ¿Verdad? Y él que dijo, pero Samuel no venía, no llegaba a Gilgal. Y Saúl ya estaba en aprietos. El miedo de los que lo acompañaban influenció en él. Por eso le digo, ¿quién está a tu lado? ¿A quién escuchamos? Porque podemos tener gente que influencia en emuná, en avance, o podemos estar escuchando gente que está a nuestro lado que nos lleva hacia atrás, que nos hace volver al pasado. Es muy importante saber a quién escuchamos, a quién tenemos. Alguien que nunca ha peleado batallas, ¿cómo te puede hablar de batallas? ¿Cómo te puede hablar de conquistas? Alguien que no termina de llorar, alguien que no termina de quejarse, de lamentarse, ¿cómo te puede ayudar para impulsarte hacia adelante? No va a poder. Saúl, influenciado de la gente que estaba a su lado, porque era gente con miedo, atemorizado, lleno de terror, de pánico, creía que se iba a morir, ¿verdad? Se deja influenciar y comete algo adicional a lo que ya hizo Saúl, que no debía de hacer, ¿verdad? Ofrecer holocausto. Y dice que el pueblo se le desertaba. Esta palabra desertar quiere decir romper, quiere decir quebrantar. Es tremendo. Cuando yo veía esta palabra quebrantar, yo decía, hay quienes han quebrantado el pacto con el Todopoderoso, porque escucharon al que no deberían escuchar. Hay muchos que desertan en este caminar y quebrantan el pacto que hicieron con el Abba. Rompen los compromisos con el Abba, porque también significa romper. ¿Por qué? Por miedo, porque se dejan influenciar de los que tienen al lado,
porque se dejan intimidar del enemigo. ¿A qué tuvo miedo Saúl? Tuvo miedo al ver que las filas de sus guerreros se quebrantaban, se rompían, rompieron fila de batalla y dijeron, nos vamos, mejor huir, aquí no quiero estar. Y eso es lo que hace el enemigo, colocar miedo. La batalla ya la ganó sin haber peleado. Así opera el enemigo, así trabaja. Hoy muchos matrimonios dicen, ya no hay nada que hacer. El enemigo ha hablado tanto a su mente y dice, ya no hay nada que hacer, hasta aquí llegamos. Y quebrantaron el pacto matrimonial. Ese pacto conyugal que hicieron delante del Todopoderoso, lo quebrantaron. El enemigo ganó la batalla en la mente y en el corazón. No pelearon. Y las voces que están al lado, ¿verdad? De aquellos que se dejan influenciar por otras personas, dicen, ay, no le perdones, no le escuches, no, eso nunca va a cambiar, eso no se va a arreglar. ¿A quién escuchamos? ¿Qué voces están influenciando en nuestra vida? Porque esas voces nos pueden hacer perder una batalla. Esas voces nos pueden hacer perder el matrimonio. Esas voces te pueden hacer perder en tus negocios, en tus finanzas. Quizás es el tiempo que el Padre te dice, ve, hazlo. Y al lado tienes voces que te dicen, no lo vas a lograr, no lo hagas. Allí no inviertas. Y cuando el Padre te dice, hazlo. Tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay voces que son para influencia de avanzada o de retirada. En el reino no es para huir, es para permanecer. Sigamos. Entonces, ¿verdad? Como dice que el pueblo se le desertaba. Si me escucha hablar muy fuerte, así es mi voz. No crea que estoy enojada. Recuerde que el manto profético va a ser muy diferente al pastoral. Usted a un pastor le va a hablar. Cuando escuche hablar a mi hermana, a la ministra Soraya, con su esposo, usted le va a escuchar hablar diferente. Les envuelven en el manto pastoral. Pero cuando usted me oiga a mí va a ser diferente. Pero sí, cuando ministro amor, va a ser lleno de amor. Eso sí le aseguro. Ya me conocen muy bien acá. Porque los que no me conocen dirán, no, esa profeta está enojada y vea cómo está que habla duro. No. Tranquila, es el manto profético. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de Shalom. Y ofreció holocausto. Tremendo lo que hizo. Saúl ordenó que le lleven las ofrendas que debía ofrecer Samuel. Porque esa fue la instrucción, ¿verdad? Y él las ofreció. Él dijo, tráiganmelas, yo voy a ofrecer el holocausto. Yo voy a ofrecer la ofrenda de Shalom. Saúl hizo lo que no le correspondía. Tomó una decisión equivocada. ¿Por qué? Por miedo. No supo esperar el plazo señalado. Así sucede en la vida del creyente. Tomar decisiones en un momento a donde no hay paz. Tomar decisiones en un momento de tu vida a donde quizás estás pasando por situaciones que te han traído dolor, miedo, inseguridad. No tomes decisiones así, porque son malas decisiones las que puedes estar tomando. Saúl hizo algo que no debía, ¿verdad? La instrucción era, espera que yo llegue, porque yo ofreceré las ofrendas de Shalom. Yo ofreceré el holocausto. Y luego que ofrezca el holocausto, yo te diré lo que tienes que hacer. Es tremendo. Si yo lo llevo a la parte espiritual en este tiempo, diría que hay muchos que no aprenden o no han aprendido a escuchar la instrucción del profeta, el tiempo señalado, para su promoción, para lo que tienen que hacer, para lo que van a hacer.
el profeta le dijo, yo seré el que ofrezca holocausto y a ti te voy a dar la instrucción de lo que debes de hacer. Pero a veces muchos ministros dicen, yo también puedo ofrecer holocausto. Ya no necesito dirección de nadie, yo lo hago. Allí estamos equivocados. Porque aunque Saúl ofreció el holocausto, eso no fue agradable al Padre. Hoy muchos pueden estar ofreciendo holocausto. Ofrecer holocausto significa estar sirviendo, estar haciendo algo para el Padre. Pero si la instrucción no fue que tú vayas a hacer eso, eso no es agradable para el Padre. Hoy muchos han dicho, yo voy a abrirme por acá una congregación, yo voy a abrir mi ministerio, yo voy a hacer aquello. Yo también puedo hacerlo. Y resulta que eso no es agradable al Padre, porque la instrucción es esperar el tiempo señalado. Es respetar la instrucción del Abba. Y mire lo que dice el verso 10. Cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Oiga, como que no pasaba nada. Yo así lo veo. Es tremendo porque Saúl acababa de ofrecer el holocausto. O sea, Samuel llegó en ese momento. Él sí llegó. Saúl no esperó la llegada de Samuel hasta el final del día. Hasta el final del día, que era lo correcto. Y si al final del día no llegaba, ¿verdad? Alguna instrucción iba a recibir. Pero él tenía que esperar. Seguir conforme había hecho las instrucciones pasadas. Recuerden lo que habíamos visto. Él no fue a saludar a sus padres. Él siguió las instrucciones de Samuel. Lo hizo todo. Pero en la última falló. Es tremendo. Había una palabra del profeta que él iba a ir. Pero Saúl no supo esperar. Yo te pregunto ahora, y bueno, esto no es para ustedes nada más, esto está siendo grabado para los demás estudiantes que reciben las clases después. Hay muchos que no saben esperar. ¿Saben por qué? Porque dicen, a mí me dieron una palabra profética porque yo soy profeta y yo soy profeta ya. Pero no nos dijeron que tenemos que pasar un proceso de preparación, de equipamiento. Me dieron una palabra profética que yo estoy llamado a hacer en tal ministerio. Hubo la palabra, pero no hubo la instrucción. Y ese es el grave error que se ha cometido en muchos ministros. Se da el mensaje de que tiene un llamado, pero no se le dice, tienes que ser preparado, capacitado, equipado para que seas enviado. Y creemos que estamos listos. Saúl llevaba 2 años. Y allí, ¿verdad? Es tremendo. Desobedeció esa instrucción. Y dice que Saúl sale a recibirlo al profeta como que si nada pasó. Lo saluda. Yo digo, qué osado Saúl. Yo hubiese estado asustada. No, ¿qué hice? Y cuando el profeta ve esto, Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Y sabe lo que dice Saúl? Mire, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Todopoderoso. Entonces me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Cuando yo leía esto, es tremendo. Ese que has hecho, vamos a ver qué significa, tomado de
el hebreo al español, ¿qué has hecho? Ashá. Significa abrir, acontecer, celebrar, cometer, construir, crear, designar, disponer, edificar, ejecutar, favorecer, fabricar, instruir, labrar, pensar, realizar, tomar, trabajar. Entonces usted se imagina que al momento que le dice el profeta, ¿qué has hecho? Vemos una expresión del profeta hacia Saúl en sentido de reclamo y de exhortación, porque así dice en otra versión. Estaba reclamándole, estaba exhortándole, ¿qué has hecho? Y en este tiempo, vamos a usar esta palabra para este tiempo, llevarla a la dimensión presente. En este tiempo se nos diría, con ese ¿qué has hecho?, que significa ¿qué has abierto?, ¿qué has celebrado?, ¿qué has cometido?, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y Saúl le responde en forma de excusa. Le dice, ¿qué cosa? Vi que el pueblo se desertaba y tú no venías. Tú me diste un plazo y no venías. Y como los filisteos estaban aquí reunidos, pues tuve que hacer algo, porque si no nos iban a matar. Y yo no había hecho nada, ni siquiera había orado, no había implorado el favor del Todopoderoso. Yo me esforcé en hacer algo. Saúl responde como una excusa, ¿verdad? Ante el miedo y diciendo, es que tú no llegabas. Tú eres el culpable porque tú tenías que haber llegado más temprano. ¿Qué hacía yo? Los filisteos nos iban a matar. ¿Y tú por qué no llegaste temprano? ¿Por qué no llegaste pronto? ¿Verdad? Es tremendo. ¿Qué has hecho? Y mientras yo escribía, el Padre me decía hoy, si tiene que ver el plazo señalado, tiene que ver con las Moed. ¿Cuántos de ustedes han visto en las redes sociales que las primicias en este mes? ¿Qué les diría el Padre a los que están celebrando primicias en enero? ¿Qué les diría? ¿Qué celebración has hecho? Porque también significa que es celebración. ¿Qué celebración has hecho? A los que se reúnen domingo y no es Shabbat, ¿qué les diría? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no has respetado mi Moed? Mi plazo, mi tiempo, mi festival. A los que abren iglesias, ministerios, ¿verdad? Están haciendo algo que el Padre no les envió. ¿Qué les diría? ¿Qué has hecho? Es tremendo. A veces nosotros creemos, ¿verdad?, que es hacer y todo lo que yo haga va a ser agradable al Padre, porque me parece bueno, ¿verdad? Vamos a poner algo más de lo que el Padre nos ha venido hablando. A los que en este tiempo están enseñando Torah, sin ser enviados como maestro, ¿qué les diría el Padre? ¿Qué has hecho? Es tremendo. A muchos que están haciendo lo que no se les ha mandado hacer, allí aplica, ¿qué has hecho? Y la respuesta de Saúl fue, me dije. Es decir, Saúl dijo, es que venían a matarnos. En otras palabras, Saúl hizo almáticamente las cosas, movido por sus emociones, movido por el miedo. Por eso, qué importante es formación de carácter, manejo de emociones. Mis emociones, aquellas que no han sido controladas, que todavía
todo aquello que me pueden decir me lastima, me causa dolor. Si me hablan muy fuerte me duele. Si la palabra es dura me duele y es que era para mí. Y resulta que la palabra, como es lámpara, me está alumbrando el pecado. Y nos duele. Y por emociones nos resentimos y nos vamos y dejamos todo botado sin acordarnos que hicimos fue un pacto con el Abba, un compromiso con el Padre. Saúl creía que hacía bien, que él estaba clamando el favor del Todopoderoso. Él dijo, es que yo no había clamado el favor del Todopoderoso, por eso yo ofrecí holocausto. ¿Qué de malo puede haber? Si estoy orando, estoy clamando la ayuda. Tremendo. Y es más, dice, me esforcé. Porque quizás no sabía cómo hacerlo, pero lo hizo en sus fuerzas. Oiga, esto de ser ministros no es una rueda suelta que yo hago como me parece o como yo quiero. No. Así sucede en este tiempo. Muchos creyendo que porque están haciendo algo en el reino, todo es agradable al rey. Si el rey no te mandó a hacer, no creas que eso está subiendo con olor grato. Por más agradable que tú lo veas, por más bueno que te parezca, porque tú digas, es que esta gente necesita ser instruida. Si primero tú no te sientas a ser instruido, no puedes levantarte. Y yo les he contado lo que el Padre hizo con esta escuela. A mí me sentó 2 años que no hubo escuela profética. Porque me senté a ser instruida para este nuevo tiempo, para este nuevo ciclo. Y hoy revisaba los alumnos de la escuela, que no es como ahora, era muy diferente. Nunca se ha cobrado, sí, téngalo muy claro eso, nunca hemos cobrado. Pero sí llevábamos un registro de los alumnos, están sus carpetas, sus fotos, qué niveles aprobaron, lo tenemos todo. Hoy revisaba. Y teníamos casi 70 alumnos en la escuela que aprobaban módulo a módulo. Por eso vamos a iniciar una nueva temporada con los que quieren formarse. Y cuando el Padre me sentó esos 2 años para que ahora sí pueda entender, conocer la Torá, me tuve que sentar. No estuve al frente de la escuela profética. Entonces a veces creemos no, pero si yo no estoy haciendo nada malo, como dijo Saúl. Pero es que yo lo único que estaba era clamando el favor del Padre. Sí, pero si el Padre te ha dicho, tú no estás llamado para hacer eso. Yo no puedo ponerme a hacer algo que no me ha enviado. Tengo que esperar la temporada que el Padre me diga, hazlo. Y ahora sí, muchos están acá siendo formados y estamos siendo formados. Y tenemos que sentarnos a recibir la formación para que luego podamos dar. Porque ¿qué voy a dar? Lo viejo, el vino viejo, ya no. Este tiempo es el tiempo del vino nuevo. Este tiempo es el tiempo donde el vino nuevo en odres nuevos ha de ser echado. De lo contrario se va a derramar. De lo contrario no va a servir para nada. ¿Verdad? El reino no se trata de voluntarios, sino de obedientes a las instrucciones. Porque muchos por voluntario pueden decir, no, yo lo hago, yo enseño, yo hago, yo voy. No, no se trata de voluntarios, se trata de obedientes a las instrucciones. Haz lo que se te dice que hagas, ni más ni menos. Porque si haces más, el Padre te va a decir, eso yo no te mandé a hacer. Y si haces menos, te va a decir, ¿por qué no has hecho lo que te encomendé? Entonces en el reino, ¿verdad? No es de voluntarios, es de obedientes a las instrucciones. No se trata de orar, no se trata de enseñar, de predicar, si no hemos sido posicionados para hacerlo. Si no se nos ha encomendado hacer eso. ¿Verdad? No se trata de abrir congregaciones, porque cerca de mi casa no hay ninguna. Si el Padre no te dijo que abras, no. ¿Para qué vas a abrir? Yo siempre les cuento el testimonio. Cuando vine a vivir a Colombia, en Ecuador tenía a cargo 3 congregaciones. Quevedo, La Maná y Guasaganda. Pero cuando me vine, la instrucción fue muy clara. No vas a abrir.
Y pasé 2 años en instrucción. Fui instruida en una escuela profética en ese tiempo. Claro, sin Torá. Pero me senté a ser instruida. Y lloraba porque yo decía, pero allá 3 congregaciones y aquí no tengo nada. ¿Qué estoy haciendo? Sentada instruida, siendo instruida. Pero a veces no queremos eso. A veces decimos, no, pero es que si yo ya estoy sirviendo, ¿y cómo me voy a sentar a ser instruida? No se trata de abrir congregaciones. Si el Padre te dice no, es no. Y yo siempre le digo a los ministros, no, nosotros no tenemos, alguien me escribía esta semana, no tenemos iglesia. Acá no tenemos iglesia. Hay una escuela de formación que es diferente. Porque eso fue lo que el Padre me entregó. No me dijo, abre iglesia. Por eso nunca lo he hecho. Porque esa fue la instrucción. Entonces, en el reino se sirve en obediencia a la instrucción del Padre. No porque yo puedo hacerlo, no porque a mí me gusta. No se trata de lo que a ti te gusta, se trata de lo que el Padre quiere que tú hagas. Porque nos puede gustar muchas cosas. Porque nos puede gustar, ay, es que a mí me gusta servir, sí, pero sirve a donde el Padre te dice que sirvas, de la manera que el Padre te dice que sirvas. Recordemos que en el reino cada uno tiene un lugar y cada uno ocupa una función, ¿verdad? Y no todos están llamados a ofrecer holocaustos, es decir, a ministrar y a servir al frente de todo un pueblo, ¿verdad? No todos estamos en la misma posición, cada uno está colocado en una posición diferente, ¿verdad? Y pese a que Saúl le da esta excusa o esta razón a Samuel, le dice, es que era que tú no venías, el pueblo estaba desertando, estaba con miedo, los filisteos nos iban a matar, yo no había orado al Todopoderoso, por eso ofrecí el holocausto y pues por eso me esforcé. Eso no sirvió de excusa. ¿Sabe lo que le dijo el profeta Samuel? Le dijo, locamente has hecho. En otra versión dice, eres un necio. ¿Qué más dice? No guardaste el mandato de Yahvé, el Todopoderoso, el mandato que él te había ordenado, pues ahora Adonai hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Oiga, es tremendo. Pero ¿cómo es esto, Samuel? Voy a parafrasear. Pero ¿cómo es esto, Samuel, si yo me esforcé? Mira, he dado mi tiempo, mis recursos. Pero Samuel, mira, yo no hice nada malo, solo yo estaba orando y ofreciendo holocaustos en este tiempo. Yo solo estaba enseñando, yo solamente estaba orando por las personas. Locamente has hecho. Yo no te mandé a hacer eso, yo te dije que esperes. Porque a nosotros nos parece que es bueno, que no le hago nada daño a alguien. A nosotros nos puede parecer que es algo bueno que estoy haciendo. Pero él le dijo, eres un necio, no has guardado el mandato. ¿Y cuál mandato? ¿Cuál mandato? Recordemos que por medio del profeta Samuel le fue entregado la palabra de esperar 7 días. Y es lo que el pueblo a veces no ha entendido. Recuerde que por sobre todo está la voz del Padre. De pronto diría, pero los mandatos de acá en la Torá, no, yo sí he cumplido. Pero, ¿qué instrucción te ha dado el Padre de parte del profeta? La instrucción vino de parte del Padre por medio del profeta. Porque podemos estar guardando todos los mandatos, podemos estar obedeciendo Torá, pero si has desobedecido, ¿verdad? La instrucción del profeta, la instrucción del Padre a través de la voz del profeta, estás quebrantando. El profeta era el conductor espiritual de Israel. El profeta era la voz del Padre dando dirección al pueblo. El profeta trae el diseño del Abba de nuestro Padre a la tierra.
El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20 dice: creed en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Porque entonces, ¿para qué estaba puesto el profeta allí? Él estaba dando una instrucción. Y a veces eso lo olvidamos. Y mientras preparaba esto, el Padre me trajo a memoria instrucciones que recuerdo tanto. Fueron 2 semanas en las cuales me llevó puntualmente a hablarles a apóstoles, profetas, pastores, maestros. 2 semanas me dediqué a eso. Y con esta palabra el Padre me recordó: locamente han hecho, porque no obedecieron la instrucción del Padre que les fue entregada. Salmo 105:15 dice, ¿verdad? Cuando nos habla de las proezas del Todopoderoso a favor de Israel, dice: no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas, porque el Padre cuida de sus profetas. Así como Él guarda a aquellos que el Padre ha colocado en eminencia, en autoridad, el Padre ha colocado como rey en este tiempo hablando, el Padre también dio a un profeta. El Padre Celestial dejó a sus profetas para que sean sus mensajeros a su pueblo Israel. Y si estamos volviendo a la restauración, en este tiempo sí hay profetas. Y hablo de profetas del Todopoderoso, ¿verdad? Y le dice: el Todopoderoso hubiera confirmado tu reino para siempre. Esta palabra hubiera confirmado significa estar erguido, te hubiera levantado, te hubiera establecido, te hubiera asegurado, te hubiera prosperado, te hubiera afirmado, te hubiera colocado. Aquí Samuel, el profeta, le dijo a Saúl que por haber desobedecido la instrucción, su reino no iba a ser para siempre. Es decir, no sería establecido su linaje en sus hijos como futuros reyes de Israel. Tremendo. Y para Saúl fue solamente una ayudadita porque no llegaba el profeta. Para Saúl solamente fue algo bueno, yo solo estaba orando. No hagamos lo que no se nos envía a hacer. Su descendencia, la de Saúl, no iba a continuar su reinado. Es tremendo. ¿Quién le dijo eso? El profeta. En otras palabras, si tú hubieses obedecido esta última instrucción que te faltaba en la prueba, tú hubieras sido confirmado y tu descendencia hubiera seguido el linaje. Pero aquí se cortó. Aquí se acabó. No vas a ser levantado. Tu descendencia no va a ser levantada como futuros reyes de Israel. No vas a prosperar. Y allí no quedó todo. Porque esa fue, ¿qué cosa? Un juicio. A veces juicio creemos que es muerte insofacta. No, es un juicio. Dictaminó algo el profeta. Porque el Padre ya se lo dijo. Y no terminó allí. El verso 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Es tremendo. El Todopoderoso se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Shaddai ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé tu Elohei te mandó. Es tremendo esto. Y yo decía acá, el Shaddai ya tiene reemplazo. A veces creemos que somos los únicos. A veces creemos que nuestra rebeldía nos lleva a hacer muchas cosas y, ay, yo voy y sirvo donde yo quiero. Lo que no sabemos es que somos desechados. Lo que no sabemos es que el Padre ya tiene un reemplazo. Él no se queda con nada. Porque Él ya conoce en qué condición está nuestro corazón. Es tremendo el Padre. Y le dice, un varón conforme a su corazón. Le dice, él sería el nuevo rey.
¿Y lo buscó para qué? Para reemplazar a Saúl. ¿Pero por qué lo reemplazó? No porque al profeta le quiso, no. Fue porque desobedeció instrucción, el mandato que el Todopoderoso le había dado por medio del profeta. Y eso es lo que a veces tenemos en poco al profeta. Estos días que escuchaba, no sé si ayer, la clase de Torá, y decía que la palabra maldecir no es hacerlo verbalmente y decirte maldigo, es tener en poco. Y muchas veces tenemos en poco un mensaje que el profeta entrega de parte del Todopoderoso. Y aquí el lavacados se busca o ya tenía un reemplazo y no era cualquier reemplazo. Le dice, ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que reine sobre su pueblo, porque tú no guardaste. Si tú hubieras sido obediente, tu reino seguía de largo. No tenía que ofrecer holocausto. No supo esperar el plazo. La desesperación lo llevó a hacer lo que no debía. Es tremendo. En este tiempo, muchos se desesperan ministerialmente y actúan neciamente, no obedeciendo el plazo debido, el plazo señalado. Tengamos mucho cuidado. Y dice el verso 15, y levantándose Samuel, yo me imagino al profeta Samuel enojado, porque las palabras locamente has hecho y todo lo que le da, yo no creo que le haya dicho, mira Saúl, yo te dije. No, el profeta le dijo con autoridad y estaba enojado. Sí, estaba enojado porque locamente hizo al final de la prueba. Y dice que el profeta se levanta, sale de allí y se va a Gilgal. De Gilgal, sale a Gaba. Salió de allí de Gilgal y se va hacia Gaba. ¿Por qué? Algo pasaba allí en ese lugar. El profeta fue donde necesitaba estar. No crea que el profeta se mueve por emoción. No. El profeta fue allí, algo iba a pasar. El profeta vio lo que iba a acontecer y todos se iban a juntar en Gaba. Todos se iban a juntar. Y dice, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Es tremendo. Saúl pasa revista a los soldados que estaban con él y dice que solo eran como 600. ¿Qué pasó con los demás? Al principio habían 2000. Como dice el verso 2. ¿Dónde estaban esos 1400? Y el pueblo, solo contando a los del principio, porque después se unió mucho más pueblo. ¿Dónde estaban? Habían desertado. Habían huido. Así es que, así ocurre en este tiempo también. No crea que todos los que inician se quedan siempre para la batalla. Hay muchos que les es más fácil salir corriendo. En el reino se necesitan valientes y de firmeza. Veamos qué dice más adelante. El verso 16. Saúl pues y Jonathan su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migma. Vemos acá que todos se reúnen en Gaba de Benjamín, en el lugar al cual el profeta Samuel se dirigió. ¿Qué dijo? Que él se fue, ¿verdad? A Gaba de Benjamín. Allá se fue el profeta, allá se reunieron todos. Allí se reunió Saúl, Jonathan y todo el pueblo, ¿verdad? Y dice el verso 17, y salieron
merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Betorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Aquí podemos ver algo. Del campamento de los filisteos dice que sale una tropa, pero esta tropa no salió con miedo. Esta tropa no salió despavorida. Esta tropa no salió en desorden. Vea algo, el enemigo mantiene orden y es un imitador. Él se dividió en 3 escuadrones. ¿Cuántos recuerdan, verdad? ¿Cómo salía el ejército de Israel? Eso lo ven en Torá. Podemos ver acá que el enemigo imita, ¿verdad? En cuanto al orden de batalla. En desorden no podemos ganar batallas. Imagínense acá que el enemigo iba ordenado y sabía para dónde marchaba cada escuadrón. Dentro del campamento hay escuadrones, equipos, asignaciones y cada uno ocupa su lugar. Y hoy meditaba esto porque aunque muchos no lo vean así, acá hay un campamento y hay un escuadrón, ¿verdad? Los días lunes estamos orando por la familia, los días sábados estamos haciendo también, ¿verdad? Atalayando, declarando proféticamente, dando palabra. Y en fin, cada día estamos haciendo algo diferente. Hay un escuadrón. Los toqueín que ya están en sus posiciones para sonar, tocar los shufares. En fin, cada uno tenemos una responsabilidad. Cada uno estamos haciendo algo dentro del campamento. Hay asignaciones. Cada uno ocupa su lugar. ¿Será que lo estamos haciendo responsablemente? Todos trabajamos en unidad con un mismo fin, que es vencer, conquistar. ¿Para quién? ¿Para una persona? Para el rey. Para nuestro rey. Él es el que nos dirige. Él es nuestro comandante en jefe. Él es Yahvé Shebaot, nuestro Shaddai, nuestro escudo, nuestro estandarte. Todos trabajamos, hacemos una labor, cumplimos una asignación, ¿verdad? Para nuestro rey. Porque solo en unidad hay conquistas. De lo contrario, no. Pero aquí hay algo tremendo. El verso 19. Dice, recuerde que aquí ya el escuadrón enemigo salió. Dice que ya salieron una tropa en 3 escuadrones. Es decir, avanzaba. Pero dice el verso 19, en todo Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Es tremendo. Que en todo Israel no había un solo herrero. Que los filisteos no permitían que los hebreos se hagan espada o lanzas. ¿Y qué eran las espadas y las lanzas? Lo que utilizaban para la guerra, para la batalla, ¿verdad? Los filisteos no querían que los hebreos tengan sus armas. Es tremendo. Mire cómo ellos también usaban estrategias, tácticas. Y no solamente eso. Ya lo vamos a ver. La palabra herrero, yo lo veía y tiene que ver con maestro, obrero. Significa también albañil, artesano, cantero, carpintero, pero quise tomar estas 2 definiciones del hebreo al español. Maestro y obrero. Los filisteos se oponían
a que los hebreos tengan herreros, o sea, tengan sus propios herreros. Es decir, se oponían a que haya, voy a poner la definición, maestros y obreros. ¿Por qué? ¿Por qué se oponían? Veamos qué dice el verso 20. Por lo cual, todos los israelitas tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha, su hoz. O sea, que Israel, dice en otra traducción, dependía de los filisteos para que sean ellos los que le afilaran la reja de su arado, los azadones, las hachas y sus hoz. ¿Cómo es esto que los hebreos tenían que depender de los filisteos? Ellos eran quienes afilaban sus instrumentos o sus armas de guerra, porque no tenían herreros, no habían maestros, no habían obreros dentro de los hebreos. Es tremendo. Hoy mucho pueblo está así, dependiente de otro. Ya tiene la herramienta, tiene el arma, pero no tiene filo. Y otros todavía no tienen armas. ¿Cuál es tu arma? La palabra es nuestra espada, ¿verdad? Pero todavía tenemos que ser dependientes de los filisteos para poder usar nuestra arma. Todavía tenemos que ir donde los filisteos para que ellos sean nuestros maestros. Mucho pueblo todavía busca de los filisteos. Ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Usted no puede ir donde el filisteo para que el filisteo le ayude con su arma. Las herramientas de guerra, las espadas. El hacha, herramienta de trabajo. La reja del arado, también, herramienta de trabajo. Y la hoz, para su cosecha. Todo pasaba por mano de los filisteos. ¿Qué les parece? Podemos hablar mucho de esto. Pero veamos qué dice el verso 21. No solamente quedaba en que no querían que tengan herrero. O sea, no querían que haya dentro del pueblo de los hebreos maestros. Voy a ponerlo así en este tiempo. Maestros, obreros. Porque los filisteos todavía quieren que dependan de ellos. ¿Y quiénes eran los filisteos? El verso 21. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Ahí estaba la respuesta. El precio. Precio, tomando al español del hebreo, significa comprar, pago, salario, contrato, valor. Dice que por la reja de arado o azadón le cobraban 8 gramos de plata. Por una horqueta o una hacha, 4 gramos de plata. Y por componer o arreglar las aguijadas, también 4 gramos de plata. Ahora entendemos por qué los filisteos no querían que haya herreros en el pueblo de Israel, en los hebreos. Ahora entendemos por qué los filisteos no quieren que haya maestros. No quieren que haya obreros dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo de Israel, porque allí estaba su medio para manipularlos, para explotarlos, porque si necesitaban sus armas, tenían que pagar un precio para afilarlas.
Es decir, que era un trabajo por el cual cobraban. Y si ahora lo llevo a lo espiritual, para este tiempo, ¿verdad? Es un trabajo, podemos decir, es un trabajo, cobran por lo que están prestando un servicio. Pero realmente no era así. No era que estaban prestando un servicio, estaban impidiendo que no haya herreros, que no hayan maestros, porque ellos querían ser los únicos para cobrar, porque ellos querían ser los únicos para sacar ventaja, para manipularlos. Tú quieres afilada tu espada, tú tienes que venir donde mí. Tú quieres tener tu espada, tu asadón, tu hoz, tienes que venir donde mí. No era porque estaban ofreciendo un servicio, era una forma de manipularlos para tener ventaja. ¿En cuanto a qué? A la plata que estaban recibiendo. 4 gramos de plata. Es tremendo. 9 gramos y 8 gramos. 4 gramos y 8 gramos. ¿Verdad? No era que es un trabajo y por eso cobro. No, estaban impidiendo para tenerlos allí, subyugados a ellos. Es tremendo. No querían que los hebreos tengan sus propios herreros. Así hoy hay muchos que no quieren que los maestros sean maestros, porque ellos quieren ser los únicos, porque están sacando provecho, cobrando por lo que hacen. Aquellos que van a enseñar a otros, ¿verdad? No usan las herramientas en el reino aún. ¿Por qué? Porque todavía hay otros que dicen, necesitas afilar tu hacha. Muchos tienen dependientes todavía a esos herreros, a esos maestros, a esos enseñadores. Todavía los tienen dependientes de los filisteos, porque el filisteo era el que cobraba. Y es tremendo. Ahí estaba un medio para seguir cobrando por los que hacían. Lo más factible era que el pueblo de Israel tenga sus propios herreros. Pero ellos dijeron no. No. Si ellos quieren, nosotros le afilamos y acá tienes que pagar. El reino no funciona así. En el reino no funciona así. Y si yo lo llevo a este tiempo, a la parte espiritual, ¿cuántos estarán cobrando por enseñar? Y dirán muchos, es que yo estoy enseñando y yo cobro por lo que enseño. Pero no permiten que esos herreros vayan a trabajar para su pueblo, sino que los tienen toda la vida dependientes. ¿Cuándo vemos a Yeshua cobrando por enseñar? ¿Cuándo vemos a Yeshua cobrando por direccionar, por enseñar, por dar el mensaje a su pueblo? Jamás. No he encontrado todavía que Yeshua haya tenido un lugar de enseñanza a donde tenían que pagar. No es lo mismo honra que cobrar un salario. Tenemos que quitar esa mentalidad de filisteo en medio del pueblo de Lavacados, donde todo lo ven como sacar provecho, donde su corazón todo está el cobro por todo lo que hacen, es dinero. Esa mentalidad tiene que salir de en medio del pueblo del Todopoderoso, porque esa no es una mentalidad de reino. ¿Qué nos toca a nosotros? Enseñemos a otros para que ellos sirvan donde deben de servir. Sí, para eso nos ha llamado el Padre, para que podamos enseñar, que no tengamos el corazón de filisteo, que toda la vida tienen que estar, ¿verdad? Los filisteos no, aquí tienen que venir y aquí me pagan. Para enseñarles me pagan. Y no permitían que el pueblo de Israel tenga sus propios herreros. Usted y yo fuimos llamados a prepararnos para ir a dar y enseñar a otros, y esos otros enseñen a otros, y así se multiplique el reino.
A eso fuimos llamados. Que salga de nosotros la mentalidad de filisteo. Demos de gracia lo que de gracia se nos ha dado. No podemos ir a ponerle precio por lo que el Padre nos da. Si decimos que Él nos sustenta, Él nos sustenta. Y Él nos dará, y Él enviará la provisión. Pero no le ponga precio a lo que el Padre le ha dado, a precio de su sangre, de la sangre de Yeshua. No tengamos mentalidad de filisteo y huya de donde hay mentalidad de filisteo. Y dice que por componer una guijada, y yo aguijada la he escuchado varias veces, pero quise revisar qué es una guijada. Componer significa colocar, afilar, afirmar, asegurar, erigir, pero lo que más me llamó la atención es posicionarse. Componer significa también posicionarse. Es tremendo. Y ellos cobraban por la guijada, ¿verdad? Y dice que la guijada, yo buscaba, ¿qué es una guijada? Es una vara larga con una punta de hierro en el extremo con la que se obliga a andar a los bueyes, a las mulas o a otros animales que sirven en las labores del campo. Eso dice que es una guijada. Y ahora si yo lo llevo a este tiempo, ¿qué es el campo? Dice la Escritura que el campo es el mundo, ¿verdad? Nosotros somos los que trabajamos en ese campo. No van a ir los bueyes, no lo vea literal. Nosotros somos los que trabajamos en ese campo, llevando la palabra, el mensaje de la palabra, ¿verdad? Y el que nos posiciona, o ese componer, el que nos posiciona en ese campo para trabajar allí, no es el hombre, no es la universidad, no es el título teológico, no. Eso no nos posiciona. El posicionamiento viene de nuestro Abba. No tenemos que pagar para ser posicionados. Si usted ve ahora, muchos tienen títulos de teólogos, de todo el título que hayan querido sacar espiritualmente, pero ¿de qué sirve si están desechados por el Abba? ¿De qué sirve esos títulos? Si el Abba no los reconoce, si están haciendo lo que el Padre no les ha enviado a hacer. Los hebreos, el pueblo de Israel, necesitamos tener nuestros propios herreros, nuestros propios maestros. Necesitamos tener escuelas a donde todo el que quiera aprender venga a recibir de gracia lo que de gracia hemos recibido. No acuda a los filisteos, no acuda a entregar su dinero a los filisteos. Dice que ningún soldado, vamos a leer ya para terminar el verso 22. Así aconteció que el día de la batalla, escuche esto, llegó el día de la batalla. Y el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. El pueblo no tenía armas. ¿Cómo iba a pelear este pueblo? Es que yo me quedé asombrada. Dice que no tenía, llegó la batalla y no tenían ni lanza ni espada en su mano. Solo tenía Saúl y Jonatán, su hijo. Nadie más. Es tremendo. Cuando leí esto, yo dije, ay Padre, tú estás llamando a una generación diferente. Tú estás llamando a una generación que prepare, que enseñe, que equipe, que envíe. Pero no con corazón de filisteo queriendo recibir los gramos de plata. Ningún soldado de Israel tenía espada o lanza. Y si no tenían espada y lanza, ¿cómo iban a la batalla? Había una batalla, habían soldados, pero no habían armas. ¿Por qué? Porque dependían de los filisteos. El que no tenía gramo de plata
¿cómo iba a afilar su espada? Ellos no querían, los filisteos no querían que Israel tenga lo suyo, sino que sigan dependiendo de ellos. Y si querían afilar sus armas, tenían que ir a pagar. Qué buen negocio el de los filisteos. Buen negocio el que tenían. No es lo mismo honra que precio por lo que hacemos. Que en nuestro corazón no haya corazón de filisteo, de esperar recibir salario para enseñar, para dar de lo que el Padre nos ha dado. El Padre le honrará por lo que hace. Al menos así somos en esta casa. Y dice que ante esto, la guarnición de los filisteos avanzaba y avanzaba y avanzaba. Eso dice el 23, que la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Ya iba de avanzada. El capítulo 14 lo veremos la próxima semana. Pero hoy te digo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir dependiendo de los filisteos que son enemigos de Israel? ¿O vas a prepararte para ser un herrero en Israel? ¿Un maestro? ¿Un obrero? ¿Y desligarte de la manipulación de los filisteos? ¿Y sabe lo que es tremendo? Que ni siquiera los grupos de raíces hebreas hoy quieren enseñar si no se les paga. Y digo se les paga porque les mandan las cuentas. Esta es la cuenta en la cual usted envíe. Y los publican. No dependamos más de filisteos. Preparémonos. Tome lo que el Padre ha puesto. No busque en otro lado. El Padre ha puesto acá en esta casa para que usted reciba Torah, para que reciba de escuela profética, para que reciba revelación, para que reciba impartición. Y de a poco, sí, de a poco vamos a ir aprendiendo. No menosprecie lo que tiene. ¿Vas a prepararte para ser un herrero? Los hebreos, el pueblo de Israel, no podemos descender a buscar ayuda de los filisteos. ¿De qué servía que Saúl y Jonathan tengan sus espadas si el resto del pueblo estaba sin sus herramientas? El resto del pueblo no tenía. Y supongamos que tenía, estaban obsoletas, no tenían filo. En el reino no se trabaja así. Y ¿saben lo más tremendo? Que más adelante vamos a ver cómo Saúl y Jonathan mueren a filo de espada. Porque ellos deberían haber sido los primeros en decir que haya herreros en medio de Israel. No vayamos a buscar a los filisteos. Pero ellos les dio lo mismo. Usted y yo nos preparamos para ser una generación diferente. Usted y yo nos preparamos para ser esa generación que nos preparamos, nos equipamos para ser enviados a ese campo, a donde vamos a hablar, a donde vamos a entregar la palabra que el Padre nos ha dado. Que ese corazón que tuvo nuestro Adón Yeshua para enseñar, venga a nosotros y lo demos con amor y que podamos dar de lo que Él ya nos ha dado. Y recordemos que si Él lo hizo por amor, nosotros también lo vamos a hacer por amor. Amén. Shalom, shalom a todos. Un fuerte abrazo.